Bien, hace aproximadamente que entré en la orden nuestra, 10 años, fue el 14 de marzo del 2007, Ujú. pero el discernimiento lo empiezo en el año 2003, después de una misión que realicé con las hermanas de aquí, las del Perpetuo Socorro, Ujú. una misión en La Rioja, donde, por azares de la vida, digamos, llegué a conocer lo que es una vida distinta al párroco, pero siendo sacerdote. Bien, Cuando me interesé para averiguar qué era eso. Así que podemos decir que empezó ahí, más o bien. menos. ¿Y pudiste averiguar cómo fue entonces, qué era eso? Hoy lo tenés. Sí, exactamente. El tema es que es muy diferente a la vida del párroco. Ujú. Y para encontrar, en ese momento, cuando yo buscaba a un fraile para hablar, también era bastante difícil. Ujú. Logré viajar a Buenos Aires para hablar con un fraile que estaba viviendo allí, pero este fraile es de lo que se llama otra provincia. En el caso nuestro, provincia son los países. Bien. Cada país donde se encuentra la orden es una provincia, salvo algunos más pequeños que no vamos a entrar en tanto detalle, pero que se unen a otros países. En el Ujú. caso, Argentina y Chile están unidos. La misma orden. La misma provincia, Así se llama. Exacto. exactamente. Y este fraile me mandó desde Buenos Aires a Córdoba. Ujú. Allí en Córdoba conocí el convento, que está en calle Vélez Arfiel y de Anfunes, que es precisamente la patrona de Córdoba, Nuestra Señora del Rosario, Ujú. donde hablé con un fraile y me interesó la propuesta, por así decirlo. Lo que más me interesó fue el hecho de que los frailes no tienen la oración como otros sacerdotes, porque como viven en comunidad, la oración es coral, se llama. Se forman coros y se canta la oración como lo hacían antiguamente los monjes, que luego descubrí que lo siguen haciendo. La diferencia entre un monje y un fraile es que la misión del fraile en el caso nuestro es predicar, o sea, estar con el pueblo. Ujú. En el caso de los monjes es solamente orar y trabajar, pero lejos del pueblo necesariamente. Más solitario. Exactamente. Ujú. En el caso nuestro se llama vida regular. ¿Por qué? Porque todo el día de nuestra vida está regulado por una regla. La regla determina horarios de oración, horarios de comida, horario de descanso, que cada convento después los puede ir cambiando un poco, pero Ujú. básicamente son los mismos. En el caso de un párroco, al estar solo no está atado a una regla, sino atado a las necesidades del pueblo donde está. Ujú. ¿Y cómo ha sido todo este tiempo que te ha tocado ir formándote? ¿Has estado en diferentes lugares? ¿Has ido predicando? ¿Ya has estado en diferentes grupos? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta aquí? Bien, lo importante en nosotros es, como te comentaba fuera del aire, Mm. que nosotros, el fray, es un nombre. Es Ujú. un nombre que significa hermano. Ujú. Y a diferencia de, por ejemplo, un seminarista que sigue siendo un laico común, sin menospreciar la vida del laico, pero no es sacerdote y cuando terminan los estudios, después de aproximadamente 9 10 años, se ordena sacerdote y ahí cambia la cosa. Ujú. En el caso nuestro no. En el caso nuestro la consagración es, ni bien se entra en el noviciado, que es lo primero. Por Bien. eso para entrar en el noviciado el discernimiento nuestro es mucho más rígido. ¿Por qué? Porque una vez que alguien puede entrar al noviciado, ya recibe el hábito y el nombre, que en este caso es fray, que lo pone dentro de una comunidad de hermanos. Ujú. Yo hice un discernimiento desde el año 2003 hasta el año 2006. En el año 2007 me dijeron que podía ingresar no al noviciado, sino al pre-noviciado, que es un año donde vos vivís en un convento para decidirte si realmente te gusta esa vida o no. Ujú. Una Claro. vez que termina eso, se presenta una carta que tiene que ser escrita de puño y letra, con la voluntad de hacer libremente el ingreso a la orden.
Esa carta es analizada por un consejo que puede decir que sí o que no. Te explican los motivos, si te dicen que no, todo. Incluso te pueden pedir un año más de espera. Gente que ya te conoce. Claro, que ha ido acompañando todo ese año en la Claro. misma comunidad donde estabas viviendo. Ujú. En el caso de que digan que sí, pasa a una instancia superior que es el provincial. El provincial es el encargado de todo el país, por decirlo. Él puede decir que no, pero necesariamente para que puedan aprobarnos tiene que dar el sí. En el caso de que dé el sí, se hace el ingreso al noviciado con un retiro previo. Y en el ingreso al noviciado es interesante porque el año anterior hubo novicios y cuando tú llegas compartes un tiempo con ellos. Es como pasar la posta. Ellos te van explicando la vida que estuvieron viviendo ellos hasta el momento en que ellos hacen su primer voto. Nuestro voto, a diferencia de los sacerdotes que hacen el voto de pobreza, castidad y obediencia, cuando entramos en la vida religiosa es simplemente obediencia. ¿Por qué? Porque implica todos los votos. Nosotros, como tenemos una regla, los otros votos están en la regla y decimos obediencia a esa regla, que te dice las oraciones que vamos a rezar, los momentos de oración, los momentos en comunidad, los momentos privados. Sí, en nuestra orden hay dos tipos de frailes, los hermanos propiamente y los clérigos. Los clérigos son los que reciben la ordenación sacerdotal. En este caso yo ya estaba viviendo en la comunidad de Mendoza, acompañando a la comunidad como diácono. Diácono es la ordenación previa al sacerdocio, que te permite, por ejemplo, hacer bautismos, casamientos. De hecho, he hecho un casamiento previo en enero aquí. Ujú. Sí, ahí hay una diferencia. Mm. ¿Por qué? Porque si bien podemos hacer los casamientos, los bautismos, etcétera, normalmente los hacen los párrocos, los que tienen una parroquia. Claro. En el caso nuestro no somos párrocos. Nosotros nos abocamos más precisamente a la predicación, la celebración de la Santa Misa por un lado y el acompañamiento de distintos grupos por otro. Tanto sea, por ejemplo, en el caso, me voy a centrar en Mendoza, en la comunidad donde voy a estar ahora, hay un colegio primario y secundario que se acompaña no solo dando clases, sino con las confesiones, con las misas, etcétera. Bien. Por otro lado está lo que es la basílica, que es un templo, es como la parroquia, pero no es parroquia. Lo que sí tiene muchísimas confesiones. Todos los fines de semana la gente va precisamente porque como somos muchos, durante la celebración de la Eucaristía, etcétera, siempre hay alguien confesando. Ujú. Entonces esa es una atención importante. Por otro lado, hay grupos, como los grupos de la parroquia, pero grupos que comparten la espiritualidad nuestra, o sea, predicar. Y los frailes lo que se encargan es de acompañar espiritualmente por un lado y después formarlos. Porque algo característico de nuestra orden, la de predicadores, es que tiene tres pilares. Uno es la oración contemplativa, como te dije que rezábamos en coro, etc. La otra, fundamental, es el estudio. Ujú. Entonces los frailes se forman toda la vida. De hecho tenés una formación previa de filosofía y teología. Y luego seguís formándote. ¿Por qué? Porque somos, por decirlo así, la rama intelectual de la iglesia. No somos la única orden para eso, pero somos la más conocida, por decirlo. Ujú. Ustedes tienen un trabajo muy importante en educación, digamos, en cada lugar donde están. Sí, sobre todo educación universitaria. Ujú. Escuelas, universidades, incluso formando sacerdotes. Ah, formando sacerdotes Sí. también, o sea, enseñándoles la parte teórica, digamos. Sí, teórica depende cómo se vea, porque en lo que sea estudio de teología es más bien práctico que teórico. Bien. Pero sí. Y en lo que tiene que ver con ustedes para subsistir y ese tipo de cosas, ¿trabajan en comunidad? ¿Desde dónde llega para que ustedes puedan mantenerse, digamos, para poder sobrevivir, ese tipo de cosas? ¿Tienen un sueldo, un dinero? ¿Dependen del pueblo? ¿Cómo es ese tema? Bien, lo que sea en el caso de los frailes o de otras órdenes religiosas no dependen directamente de un obispado o de una diócesis. Claro.
Así que lo que se recauda, por ejemplo, en parroquias, no va a nosotros. Tenemos que, por decirlo de alguna manera, subsistir solos. Entonces, el hecho de dar clases, nosotros tenemos sueldo como docente, Ajá. que no es gran cosa, es cierto, pero nos ayuda a subsistir. Además, solemos hacer, por ejemplo, la colecta de la iglesia, pero es para el mantenimiento de del mismo templo. Claro. Lo que sí, como somos, como te dije antes, provincia, toda Argentina, cuando algún convento tiene necesidad, recurre a otros conventos. En el caso nuestro, el convento de Tucumán tiene una universidad, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. El convento de Buenos Aires también tiene otra rama de la universidad. Los conventos de la zona cuyana, San Luis, San Juan y Mendoza, tienen colegios. Lo que ayuda a tener ciertamente un pequeño ingreso, que no es todo del colegio que viene a nosotros, pero un porcentaje sobre todo para mantener el edificio y eso. Pero ustedes viven, o sea, en comunidad. ¿Cuántos son aproximadamente los que viven en un lugar? Entonces, Exactamente, mínimo se pide para que sea un convento 6 frailes. claro. En el caso nuestro, no llegamos al mínimo, somos 5. Somos 5 y un postulante, que es alguien que está mirando para ser fraile en un futuro. El hecho es que cada fraile en el convento tiene un oficio, decimos. Está, por ejemplo, el intendente que se encarga de mantenimiento, el encargado de cocina que se encarga de todo lo que sea compras, mantener para almuerzo, cena, tiene que estar todo. Y, por ejemplo, en el convento de Mendoza, porque somos muy chicos, no. Pero en otros conventos más grandes como Buenos Aires, Tucumán, durante el almuerzo es en silencio y se realiza una lectura. Tenés un lector durante el almuerzo que se encarga de leer alguna lectura espiritual o algo de formación, mientras tenés 2 o 3, depende de la cantidad de frailes, que se encargan de servir la mesa. ¿Qué es eso? Es traer la comida e ir distribuyendo de manera que se haga lo más tranquilo posible. Que no tenga que haber fraile levantándose, sentándose. Es una ceremonia. Exactamente, sí. Nosotros dependemos de un obispo en tanto estemos en la diócesis de un obispo. O sea, para poder predicar, etcétera, necesitamos el permiso precisamente del obispo. Para confesar, para todo. Bien. Pero no dependemos directamente de él. En el caso de los rangos, podríamos decir rangos, pero en los frailes no se da así. Sino, en un convento existe un capítulo donde todos los que hayan hecho el voto hasta la muerte pueden participar, tienen voz y voto. ¿Para qué es este capítulo? Bueno, para tomar las decisiones importantes y para elegir lo que se llama prior. El prior es la cabeza del convento, por decirlo así. Pero prior significa primero entre pares. Es el encargado, pero no está sobre los demás. Y obviamente no está sobre el capítulo. El grupo de priores, con otros representantes, eligen lo que se llama prior provincial, que es otro fraile cualquiera, no necesariamente que haya sido prior, que por un cierto periodo de tiempo es el encargado de todo el país. Cuando vence ese tiempo, deja de ser prior provincial y queda, por decirlo así, debajo del prior del convento. No es nada de otro mundo. Siempre son frailes. Siempre seguimos siendo frailes. Hay una igualdad, digamos allí, una hermandad. Exactamente. De hecho, fue una de las primeras órdenes, por decirlo así, democráticas. Claro. Cristian, ya para ir dejándote continuar en la mañana, contame un poco, más allá de tu juventud, ya has dado un paso muy importante. ¿Cuál es por allí tu objetivo? ¿Tienen un objetivo? O sea, decir, bueno, me gustaría llegar a hacer tal cosa con respecto a lo tuyo. No, de eso se trata. De eso se trata. El tema es ir descubriendo que cuando uno descubre la vocación es un llamado de Dios para principalmente ser santos. La pregunta es siempre, ¿cuál es el camino para cada uno? En el caso mío descubrí que es este camino. El camino, el objetivo de nuestra orden es salvar almas. Predicar para salvar almas. Y toda estructura, todo lo que hacemos, se aboca a eso.
Ujú. Porque un fraile, una vez que hace su profesión hasta la muerte, es hasta la muerte fraile. Hay casos en que, por ejemplo, algún fraile lo han nombrado obispo y se acepta, es obispo. Pero no está en nuestra meta, por decirlo así. Ujú. No es que hacemos carrera eclesiástica, no. Somos orden mendicante, lo que implica necesariamente el estar cambiando de lugares. Bien. Pero el criterio para cambiar de lugares es la necesidad del lugar. Ujú. En el caso de que, como cada fraile, por decirlo así, se aboca a algo distinto. Tenés desde los que se dedican a la educación universitaria, otro que educación secundaria, otro que se dedica a la pintura, otro que se dedica a la música. Donde sea necesario ese fraile, se lo asigna a ese lugar. Ujú. Y mientras sea necesario en ese lugar, ahí permanece. Bien, no voy a dejar demasiadas palabras. Simplemente en la orden tenemos dos lemas, por decirlo así. Uno es veritas, que es verdad. Buscamos la verdad, nos formamos para buscar la verdad, que la verdad es Cristo. Que todo cristiano debe buscar a Cristo. Y el otro lema es alabar, bendecir, predicar. Ya he estado predicando, por decirlo así, en la parroquia, he estado acompañando. Saben que cuando vengo siempre, si me buscan, voy a estar en lo posible. Pido disculpas porque muchos querían que pueda visitarlos, pero el tiempo físico no da. Y sobre todo en esto, pedir que siempre se pueda elevar una alabanza a Dios. Y en el caso mío es dejarle una bendición a todos, a todo el pueblo, que es precisamente lo que el pueblo me ha dado, una bendición, yo se las devuelvo. Esa es mi misión. Ujú. Cristian, te agradezco nuevamente y te hago una pregunta más. Tus llegadas aquí a la visita a tu familia, a tu pueblo, eso, ¿cómo lo requieren ustedes? ¿Cómo lo solicitan? ¿Lo pueden hacer? Por allí les dicen, es el momento, ahora vayan. O sea, digamos, unos días de salida hacia la localidad, hacia su familia, ¿cómo lo manejan? Es exactamente como lo planteaste recién. Se solicita el día, Ujú. por eso con anticipación se busca, precisamente porque como tenemos muchos frentes para atender, el hecho de que falte un fraile es como caminar con un pie menos. Claro. Necesitas cubrir ese frente, entonces se busca para que todos los frailes tengan la misma posibilidad de visitar a su familia, asistir a fechas importantes, etcétera. Ujú. Por eso se pide anteriormente el prior, que es el encargado, el que ha sido elegido para eso, después de conversar, si le parece bien, sí, tomate, vos pediste tal día, bueno, pero tomate una semana más. Lo que sí tenemos todos los frailes es más o menos un mes de vacaciones al año, como para despejarse. Bien. Te agradezco otra vez y bueno, cuando estés nuevamente en nuestra localidad te esperamos. Bueno, muchísimas ¿Eh? gracias. Gracias, Cristian.